Mucha atención, compañeros. Lo que van a escuchar a continuación no es una entrevista cualquiera. Es un duelo frontal en vivo, donde la senadora Aída Abella se planta sin miedo frente al senador uribista del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, y desmonta, punto por punto, el discurso de la derecha que hoy intenta frenar a toda costa cualquier movimiento del gobierno Petro para enfrentar la crisis económica. En plena cabina de radio, bajo las preguntas de Julio Sánchez Cristo, no se discuten simples tecnicismos. Se desnuda quién está del lado de la gente de a pie y quién sigue defendiendo bancos, mega ricos y campañas financiadas por el gran capital. Mientras el uribismo se victimiza hablando de inconstitucionalidad, Abella pone sobre la mesa lo que nadie quiere decir en voz alta, que durante años se endeudó al país a corto plazo para dejarle una bomba al siguiente gobierno, que muchos congresistas se ausentan deliberadamente para sabotear las reformas y que las élites económicas siguen ganando billones mientras a los adultos mayores se les regatean unos pocos pesos de pensión. Aquí, en Periodismo Sin Filtro, te mostramos sin maquillaje cómo, en una simple entrevista, queda en evidencia la guerra de relatos. De un lado, quienes piden emergencia económica para sostener a los más vulnerables. Del otro, quienes llaman malabarismo financiero a cualquier intento de tocar privilegios. Quédate hasta el final, comenta, revienta la caja de opiniones y comparte este video en todos tus grupos porque esta conversación en radio revela mucho más de lo que la derecha quiere admitir. El presidente Gustavo Petro responsabilizó al Congreso precisamente por el que sería este decreto de emergencia económica. Vamos a saludar hasta ahora al representante Óscar Darío Pérez, él es del Centro Democrático. Muy buenos días, representante, y bienvenido a la W. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos. Y también saludamos hasta ahora a la senadora Aída Abella, ella es del Pacto Histórico. Muy buenos días, senadora. Muy buenos días, Laura. Un saludo muy especial a toda la mesa y especialmente a todos los que nos están escuchando. Representante Óscar Darío Pérez, el presidente Petro publica en su cuenta de X que esta emergencia económica no es un capricho, que la ley de financiamiento ha pasado por lo menos 2 veces por el Congreso y no la han aprobado. ¿Usted qué responde? Pues yo respondo de que el Congreso no tiene la obligación de aprobar ninguna ley de financiamiento, es que el Congreso tiene sus propias competencias y sus propias obligaciones, y una de ellas es aprobar el presupuesto general de la nación. Se le dijo al gobierno que lo ajustara no solamente en los 10 billones que lo ajustó, sino en los 26.3. Oídos sordos, el Congreso determinó que la ley de financiamiento no tiene ninguna justificación, y echarle la culpa al Congreso no es nada novedoso, porque el presidente siempre le echa la culpa a otros de sus propios actos. Yo le pregunto a cualquiera de los oyentes si conoce algún acto donde el presidente haya asumido la responsabilidad. Sí, senadora Aída Abella, le traslado la pregunta de Julio. ¿Hay posibilidad de que este decreto de emergencia económica no sea improcedente e incluso inconstitucional? Bueno, primero que todo, un saludo muy especial, pero al doctor Pérez. Yo creo que en el Congreso hay una gran cantidad de parlamentarios que representan el gran capital. Los que defienden a los que tienen muchísimo patrimonio. Los que tienen además financiadas sus campañas por las grandes empresas, los que además hacen posible cuestiones como la reforma a la salud, etcétera, se cancelen, pero referente a la reforma que presentó el gobierno, la ley de financiamiento, yo no he visto un ministro, por lo menos en los 7 años que llevo, que se haya sentado todos los días con el Congreso de la República. Algunos no van. Yo sé que el doctor Pérez no fue escogido para hacer parte de los coordinadores y ponentes, pero los de su partido, por ejemplo, muy escasamente iban, 1 o 2, nunca fueron. No supo el colectivo de los coordinadores y ponentes las propuestas que hacía el gobierno y los ajustes que hizo el gobierno. A mí me parece que eso es una parte de la irresponsabilidad parlamentaria,
que no van, que simplemente se hacen nombrar para poder sabotear. El caso de varios del Partido Conservador, para no hablar solamente de los del Centro Democrático, etcétera. Y yo sí pienso que hay necesidad de que el Congreso no piense solamente en sus debilidades o personales o de negocios o de favorecer a quienes pagan la campaña, sino en el país. Y ese país tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, el pagarle a los ancianos mayores, mujeres mayores de 60, hombres mayores de 65 años, 225,000 pesos que son frente a una necesidad grande que tienen los adultos mayores. Yo creo que ese es un acto, además de grandeza del Parlamento, que mire cómo la gente necesita haber pagado más de 1 millón de pesos a los soldados, por ejemplo, a los policías que prestan el servicio militar. Eso ha reactivado el campo y ha reactivado la economía. Y yo pienso que el Congreso, por supuesto, allá vamos a tener que discutir las cosas de profundidad. A mí, por ejemplo, me asombra que frente a estas cosas tan delicadas y tan especiales, duremos meses en unas comisiones de coordinadores y ponentes donde no van los que están en desacuerdo. ¿Y por qué no van? ¿Por qué no vamos a discutir? ¿Por qué resuelven no asistir deliberadamente para poder sacar cosas que ya en la práctica se han visto? Hace más de 3 años también estábamos en lo mismo con Duque, ¿o no? ¿A él también le aprobaron? ¿Sí o no? Pues claro, pero a este gobierno no le aprueban porque es Petro. Es increíble. Yo no encuentro ninguna justificación, y el doctor Pérez sabe que yo nunca falto a ninguna sesión, ni cuando era oposición y ahora menos cuando soy gobierno. Sí, representante Pérez, no solamente lo dice la senadora Abella, que hay un sector del Congreso que trabaja para el gran capital. De hecho, el presidente Petro también dijo que ustedes trabajan para los megarricos. ¿Cuál es la justificación entonces para no haber querido aprobar esta reforma tributaria y estos impuestos que finalmente pues termina con este tema de la emergencia económica? No, a mí me parece eso absolutamente irrespetuoso. Primero, pues yo también soy de los que asisto a todo. Y estoy en todas las comisiones, en todas las ponencias. A ver, dígame qué de megarricos tiene pasar el gravamen a los movimientos financieros del 4 al 5 por mil. Eso es un 20% más, un 25% más del impuesto. Eso es tirar la gente directamente al manejo del efectivo, al gota a gota. Eso no tiene nada de megarricos y tampoco tiene nada de megarricos incorporar como contribuyentes del impuesto al patrimonio a las sociedades, a las personas jurídicas. El 90% de las empresas de este país son pequeñas. A ver, ¿dónde está ahí los megarricos? ¿Y dónde están los megarricos cuando decimos que se le va a cobrar un impuesto especial a los productores de petróleo y carbón, que eso luego se traducirá del 1%, que eso es una tasa altísima de los ingresos? El 1% es igual al 10 por mil, que eso después se trasladará, se repercutirá en los precios finales de los combustibles, que son los que consume el pueblo. Y tampoco tiene nada de megarricos allí, por ejemplo, crear los impuestos al consumo, subirlos para una botella de aguardiente que hoy vale 38,000, puede quedar valiendo 52. Eso es beneficiar el contrabando. No, estas cosas hay que precisarlas. El gobierno debe hacer el ajuste por la vía del gasto, pero dicen que es inflexible. Eso ya se volvió un mito. Inflexible es tener 500,000 contratos de prestación de servicios, o hacer 73 viajes al exterior, o tener un ministerio como el de la igualdad que realmente no ha justificado su permanencia. No, aquí hay mucho de dónde ajustar el gasto, y no podemos entonces señalar que el Congreso, que es que porque está representado por personas que financian las campañas, cosa que tendrá que ser debatida y tendrá que, si es que cometen una ilegalidad, denunciarlos. Es que si el congresista que cometa un delito tiene que ser denunciado, pero no se puede combinar una cosa con la otra. Ahora vea ese malabarismo financiero que están haciendo con la deuda pública. ¡Qué vergüenza! Que dice que 23 billones de pesos de un solo tajo
subiendo la tasa de interés 100 puntos básicos por encima de lo que fue la última subasta. Eso es cambiar el perfil de la deuda, y el perfil de la deuda lo vienen cambiando no solamente con estos 23 billones, sino con el equivalente a 10.000 millones de dólares en francos suizos. Es que aquí hay un malabarismo para entregarle este país descuadernado totalmente a un próximo gobierno. Esas son las cosas, y el Congreso tiene esas competencias. Por ejemplo, yo quiero saber dónde está el decreto que autorizó los 23 billones de dólares de deuda. Eso es por un decreto, eso no es porque se le ocurra al director de crédito público. Sí. Entonces, la responsabilidad no es propiamente la característica de este gobierno. Sí, senadora, pero precisamente entre los impuestos que posiblemente traería este decreto de emergencia económica, por ejemplo, está el impuesto al petróleo y al carbón. ¿Esto afecta a los megarricos o a las personas de clase media que todos los días pues se transportan en sus motos, carros, camionetas? Yo creo que de todas maneras hay una necesidad de un reajuste primero porque la deuda pública, miren lo que pasó, 59 billones. Le tocó pagar este gobierno en 4 años. ¿Quién hizo ese préstamo? Nosotros no discutimos si se gastó o no se gastó en el COVID. Pongamos que se gastó, pero ¿por qué lo hicieron a 4 años? Si no me equivoco, es el único país en el planeta que para el COVID llegó a constituir un préstamo a corto plazo, en 4 años. Esto no había sucedido en la historia política de Colombia, ni en la historia fiscal. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos sabían que iban a perder el gobierno. Entonces, para poner en jaque al gobierno que ganara, simplemente dejaron una deuda para pagarla en 4 años. Esto es increíble. Entonces, ellos que están defendiendo en este momento el desajuste de la deuda pública, la deuda se pagó hasta el punto del año pasado cuando no quisieron aprobar la ley de financiamiento, y no querían aprobar la ley de financiamiento para eso, para poner al gobierno en jaque. Y yo creo que esas cosas no las debe hacer el Parlamento. Por lo menos nunca lo hice cuando fui oposición. Siempre estuve, y si tenía que votar en contra, votaba en contra. Y simplemente ellos tenían la mayoría y ganaban. Pero yo sí creo que en este momento lo que están haciendo es una especie de saboteo permanente al gobierno. Y eso no es correcto de parte del Parlamento. Además, hay problemas seguramente complicados. A ver, por ejemplo, dicen, la clase media está afectada. ¿Quién tiene 2.600 millones de patrimonio de la clase media? Por Dios, eso se necesita no haber vivido ni vivir siquiera dentro de la clase media a la cual yo pertenezco. Vivo en un edificio de la clase media. Aquí estoy con mis vecinos. Y uno dice, ¿pero esto de dónde sacaron? El sector bancario, mire el sector bancario lo que pasa. El sector bancario ha ganado hasta septiembre de este año 111 billones de pesos. El año pasado, a esa misma fecha, había ganado 95 billones de pesos. El sector bancario, que siempre le hemos dado la mano en las épocas del 80, del 90, ¿por qué ahora que está tan bien, que gana tanta plata, 111 billones de pesos, se va a echar al bolsillo la banca? No, yo creo que ellos deben en este momento ayudar. No solamente, no es ayudar al gobierno, es contribuir al país que les ayudó también a salir de crisis anteriores. Y yo sí pienso que ahí hay necesidad de mirar cómo también el Parlamento, porque allí hay señores, incluso el doctor Pérez lo sabe, casi todos tienen SAS, que son las sociedades anónimas certificadas. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Pues una rebaja de impuestos consignando hasta el sueldo en la SAS. Eso no es correcto de parte del Parlamento. Y yo creo que hay necesidad, nosotros debemos pagar nuestros impuestos como lo paga cualquier ciudadano. Incluso las altas cortes también. Las altas cortes deben pagar porque ellos tienen una exención en los gastos de representación. Eso no es correcto. Las altas cortes deben pagar sobre todo lo que reciben, como recibimos también en el Congreso, pagamos sobre todo lo que es factor salarial. Las altas cortes no, y yo creo que ahí hay una discriminación y pienso que ellos deben reflexionar, porque el país en este momento necesita ¿para qué? Pues para darle no solamente a los ancianos, para darle no solamente a los policías, a los soldados, un sueldo decente. En la historia de Colombia nunca un soldado había ganado
1 milloncito y un poquito más para su familia, para él, para que el soldado se sintiera que es también una persona y un trabajador. Y yo creo que esas cosas solamente las ha hecho este gobierno. ¿Y este gobierno por qué? Porque considera que la gente vulnerable, que la gente de abajo, y no nos pueden decir que la economía marcha mal. La economía marcha muy bien. La economía ha sostenido el precio incluso del dólar para abajo. Es que esto no había pasado en muchísimos años. La inflación está absolutamente controlada. Yo creo que hay cosas que están pasando, por ejemplo, el salario mínimo. Aumentar el salario mínimo se los comprobamos durante 3 años que no es inflacionario y siguen los gremios diciendo que es inflacionario, que quién sabe qué va a pasar. Pero si se lo hemos demostrado 3 años seguidos, el aumento generoso del salario mínimo lo que ha hecho es impulsar la economía. Lo que ha hecho es esos que se quejan, siempre escucho al doctor Cabal de Fenalco quejarse de todos, y por ahí leí una noticia hace unos 2 o 3 días. No, de todas maneras la cuestión ha mejorado, pero no lo suficiente. Claro, el comerciante quiere ganar todo lo que pueda, pero lo que no pueden decir es que la economía está desactivada. Todo lo contrario. Senadora. Y en ese sentido yo creo que tiene toda la razón el gobierno. Senadora, le voy a hacer una pregunta muy concreta, respetando su argumentación, que efectivamente pues tiene números, tiene cifras, está dando usted datos, pero yo vuelvo a la parte que origina la preocupación, la constitucionalidad. Es que no se trata solo de decretar un decreto inconstitucional. Eso termina en una violación de la Constitución y los ministros que firmen se van a meter en un lío. ¿Usted conoce algún abogado, algún magistrado, algún ex magistrado, algún profesor universitario que esté de acuerdo con la constitucionalidad del decreto? Me refiero solo a eso. ¿Conoce a alguien? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ahí tenemos una discusión bastante interesante. Fui una de las 4 mujeres que hizo la Constitución. En su artículo 1, la Constitución lo que afirma, y la tengo en la mano, y voy a acudir porque es que muchos se detienen en una serie de leyes, en una serie de cosas, y yo creo que hay necesidad de mirar. Colombia es un Estado social de derecho. ¿Qué estamos haciendo contra la gente? Organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus autoridades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y de la prevalencia del interés general. Hágame el favor, si no es la prevalencia del interés general que hace parte del artículo 1 de la Constitución Nacional, esa solidaridad que debemos a la gente de menos ingresos, a la gente que no tiene nada, a la gente que efectivamente le toca vivir del día a día. Son fines en el artículo 2, esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general. Por Dios, si nosotros no tenemos en cuenta a la gente que no tuvo. Ahora, senadora, usted me está interpretando la Constitución de algo que usted piensa y se lo respeto. No, a mí deme un profesional de derecho constitucional que esté de acuerdo con la constitucionalidad de la emergencia. Deme un nombre y yo lo llamo. Pues yo lo respeto a ellos, lo respeto. Pueden tener, si nosotros tenemos 1 millón de abogados, hay 1 millón de interpretaciones. Yo lo de menos. No, dígame a quién llamo. Mire, Julio. Dígame a quién llamo. Mire, Julio. Bueno, usted puede llamar a cualquier constitucionalista y que le dé su opinión de lo que sea. Pero lo que yo sí interpreto, y escúcheme, Julio, yo estuve en la Constituyente, y lo que yo he visto en este país es que se han inventado tantas leyes que contradicen la propia Constitución. Nosotros tenemos, Julio, en este país más de 1 millón de leyes en el terzo, 1.200.000 y pico de leyes activas que se contradicen unas con otras. Cuando citamos a resolver un problema que llegan 8 entidades, ninguna entidad puede hacer nada, porque en el Congreso nos dedicamos a hacer leyes que en últimas no ayudan al ordenamiento del Estado. Ojalá diéramos en el Congreso, por ejemplo, discusiones grandes que ayuden a este país,
por ejemplo, la reorganización del Estado. Esto no puede seguir así. ¿Qué Estado en el mundo tiene 1 millón de leyes activas para manejarlo? Ninguno, Julio, ninguno. Aquí, que nos dedicamos en una noche, podemos aprobar, como ha sucedido en las últimas, más de 20, 25 leyes, la mayoría de ellas leyes basura, y nos dedicamos a hacer cosas que en últimas entorpecen la Constitución. Yo tengo esa teoría, por lo menos la he defendido también en las plenarias del Congreso, porque los fines esenciales del Estado están servir a la comunidad, promover la prosperidad general, pero nosotros eso es lo que estamos haciendo, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Pero por Dios, es que si no hacemos eso, la gente más pobre en este país sigue más pobre y los ricos siguen más ricos. Y yo creo que si algo tuvo la Constitución del 91 es el consenso de todos los partidos. Claro, no existía el Centro Democrático, no existía el Cambio Radical, existía el Partido Liberal, el conservador dividido en dos sectores, etcétera. Era otra, pero esto fue el consenso político, y ese consenso político es el que hacemos respetar, Julio. Porque entonces, ¿a qué nos atenemos? Cuando hay dificultades entre una ley y otra, es el artículo 4. Mire lo sabio que es ese artículo. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Pero, senadora, permítame ir con el representante. Permítame ir con el representante Oscar Darío Pérez, porque la Constitución también es muy clara y dice que en el caso de emergencia económica se requieren hechos sobrevinientes debidamente sustentados. Aquí hablamos de una reforma tributaria que se hundió, no de situaciones extraordinarias y fuera de lo normal que puede ser el trámite en el Congreso de la República. Y representante Pérez, por eso quiero preguntarle, ¿usted es de la idea de que el gobierno Petro estaba esperando precisamente a la vacancia judicial para presentar esta emergencia económica y que no pudiera ser estudiada por la Corte? Por supuesto, esto es una actitud absolutamente mañosa, esperar que fuera a entrar las Cortes en vacancia judicial para expedir este decreto. Es que el artículo no es ni el 1, ni el 2, ni el 4, el artículo es el 215. No hay hechos sobrevinientes, y yo quiero aprovechar para corregir las cifras, Julio. Es que la senadora, a quien yo aprecio, es una persona de muy buena fe, muy trabajadora, pero las cifras no son esas, senadora. El gobierno Duque aceptó 5.400 millones de dólares de un crédito del Fondo Monetario Internacional a una tasa del 3%, que era la tasa más favorable del mundo. Y no solamente fue Colombia el que se acogió a eso, fueron muchísimos países. Ese es un crédito para enfrentar una situación gravosísima como fue la pandemia, y eso nunca da 59 billones, por favor, eso son 20 billones, y que todos los días este gobierno ha hecho el malabarismo financiero con la deuda. Pues mire que estamos hablando de los 23 billones de pesos que hicieron ahí, haciendo una especie de gimnasia como si eso fuera para esos propósitos. La deuda pública de un país es un tema muy serio para que un director de crédito público venga aquí con unas jugarretas que son absolutamente repugnantes frente al riesgo que el país corre. Ahí tenemos las calificadoras de riesgos bajándonos la calificación, no tenemos credibilidad ni confianza internacional. ¿Y de dónde sale aquí que la economía va muy bien con un déficit fiscal que va a terminar en el 7% y una deuda pública que va a terminar en el 66% del PIB? Esta es una economía creciendo a base de consumo proveniente de utilización de los recursos públicos y de economías no ortodoxas. 20.000 millones de dólares circulan en esta economía provenientes del narcotráfico y de la minería ilegal. Es que las cosas tenemos que decirlas con su nombre propio. La economía no pasa por un buen momento. El gobierno que venga va a tener que recomponer la deuda pública. El gasto de funcionamiento es vertiginoso. La inversión es famélica. No, yo creo que las cosas hay que ponerlas en su punto. Sí. Julio, el artículo 215 no permite, no va a encontrar ningún constitucionalista ni ningún estudiante de derecho que le encuentre una causa objetiva para justificar el decreto de emergencia económica. No lo va a encontrar por mucho que lo busque. Y
por supuesto que tanto lo sabían en el Palacio de Nariño que evitaron que la Corte Constitucional lo pudiera estudiar, porque no olvidemos que al día siguiente de expedido el decreto tienen que ponerlo a disposición de la Corte Constitucional. El Congreso de la República tiene algunas labores que hacer con estos decretos, pero tiene que ser en la vigencia fiscal siguiente, es decir, durante todo el año 2026, cuando ya la gente pagó el impuesto de patrimonio. Es que el impuesto de patrimonio lo están creando para las sociedades, hoy lo teníamos solamente las personas naturales, y están grabando también a las personas comunes y corrientes pasando del 4 al 5 por mil, y el efecto que va a tener en las petroleras y en las carboneras, y los impuestos al consumo en cuanto a licores, cigarrillos, cervezas, etcétera. Yo creo que esto hay que sincerarlos. Definitivamente el gobierno necesita los 16 billones de pesos, y lo de los ancianos que dice la doctora Aida, que también nos duelen a nosotros, es un programa que creó Álvaro Uribe. Ese programa no está creado por este gobierno, eso se llama Colombia Mayor, y siempre se ha pagado del presupuesto nacional. Así que estas cosas hay que ponerlas en su conjunto, con claridad, en blanco y negro, para que no vaya a quedar ante la audiencia pública que es que el Congreso de la República no quiere que se le resuelvan los problemas a los pobres.